Por mucha evolución que exista, por muchos conocimientos que se obtengan, la condición del ser humano que lo hace ser como es nunca va a poder entenderse. El cerebro es todo un universo del que jamás, incluida yo, sabremos nada. El raciocinio y con él el sentido de existencia van más allá del propio cuerpo, siendo este un mero cascarón perecedero, una concha que contiene el mayor misterio de todos. Yo me dedico a desgastar dicho cascarón y abrirlo cuando le llega su hora. A partir de ahí mi duda es ¿cuántas personas convivían dentro? Me alegra estar de vuelta. Bienvenidos. Si no te importa, nos gustaría ver primero el tuyo, dijo Alex desconfiada. Tenía la mano metida en el bolsillo del abrigo donde David sabía que escondía la Luger. Fabio era un hombre joven. Debía de tener unos 30 y pocos. Unos ligeros rasgos asiáticos era lo más destacable de su aspecto. Parecía algo intranquilo, pero por lo demás emanaba un aura de cercanía extraña en un desconocido. Sí, disculpa, no es ningún problema. Se levantó el pantalón enseñando el tobillo. Tenía el tatuaje de las 2 puertas. Era muy parecido al símbolo del Yelinas, con numerosas líneas añadidas a modo de enredaderas. Alex lo miró fijamente, generando una escena cuanto menos extraña en aquel entorno. Un cura mostrándole el tobillo a una mujer en una iglesia. Finalmente le hizo un gesto a David de asentimiento, y ambos enseñaron los suyos. Parece que está todo correcto. Disculpen esta presentación tan directa, pero como ya sabréis, los puntos de cruce de esta ciudad están comprometidos. Como ya dije, Adriana me avisó de vuestra llegada. Ahora, si me seguís, os guiaré hasta la arista. Se dio media vuelta dirigiéndose al ábside. ¿Cómo sabes que el tatuaje no es falso?, le preguntó por lo bajo David a Alex. Adriana me lo describió antes de irnos. Me dijo en qué líneas me tenía que fijar para asegurarme. No te preocupes, es él. Espero que hayáis tenido un buen viaje, dijo Fabio, ajeno a la conversación que tenían a sus espaldas. Me informaron de que la situación en Salamanca está siendo parecida a la de aquí. Han conseguido 3 de los atlas. ¿Hay algún peligro de que sepan la localización de este punto? Por parte de esos documentos, ninguno. Pero más nos preocupa lo que puedan decir los gemelos que tengan secuestrados. Llevamos unos días sin saber nada de ellos. Tenemos que asumir que la catedral se verá asediada igual que el resto, y en ese caso intentaremos resistir hasta que ustedes vuelvan. Por desgracia, tengo que deciros que os vais a encontrar mucha más resistencia en el universo al que vais. Hace tiempo que los desaparecidos llegaron a él, no me preguntéis cómo. El ambiente allí es mucho peor, sobre todo en Salamanca, donde se hicieron con su único punto de cruce. Ahora controlan esa ciudad, no quedan gemelos y los no nacidos no se atreven a pisarla por miedo a que les descubran. Esos desgraciados hacen desaparecer a todo aquel que tengan sospechas. Controlan aquello como si fuera su Jerusalén. Tienen gente tanto en la policía como en la Guardia Civil, quienes hacen la vista gorda si no se vuelve a saber de alguien. ¿Se han hecho con el Yelinas? ¿Yelinas? Fabio se rió. Me da que te estás confundiendo con este universo. Allí el punto está en la biblioteca Gabriel y Galán. A David le subió el pulso. ¿Era posible que el mensaje de reunirse con el tal SJ se refiriera a hacerlo en aquel otro lado? Paró en seco. Habían llegado a uno de los absidiolos que daba acceso a una de las capillas. La capilla de la velada, les informó.
En su entrada se situaba una escalera de caracol. Da acceso al cimorro de la catedral, les dijo viendo su expresión interrogante. Pero nosotros no vamos a subir. Levantó una madera que había bajo esta, mostrándole un agujero de unos 5 metros de profundidad. He oído hablar de esto, dijo David. El pasadizo secreto que habían encontrado hace unos años aquí. Fue una faena que lo descubrieran. Fabio se agachó y empezó a bajar por el hueco, sirviéndose de unas escaleras de mano. Era más fácil proteger el punto cuando nadie sabía de su acceso. Bajaron uno detrás de otro. Ante ellos se encontraba un corredor de piedra de poco más de medio metro de ancho por 2 de alto. La sensación era claustrofóbica. A unos 3 metros más allá se encontraba un muro cerrando el paso. Por suerte para nosotros, la puerta, como tal, no la llegaron a descubrir. Creyeron que el pasadizo estaba cerrado. Descubrieron 3 de sus partes, pero nunca llegaron a la arista. Volvió a agacharse y empujó uno de los sillares que formaba el muro, dejando ver que el corredor continuaba al otro lado. No se puede decir que sea el acceso más cómodo, pero es lo que hay. Se tumbó en el suelo y cruzó. Alex le pasó la bolsa antes de seguirle. Espero que todo esto sea solo por protección, dijo el cura, adivinando lo que había adentro y pasándole de nuevo el saco. Os vendrá bien allá donde vais. Se encontraban en ese momento en un segundo espacio, aún menor que el anterior. Cuando descubrieron el pasadizo, vieron que las 3 partes llevaban desde la capilla de la Velada hasta 2 absidioles más allá, en la de San Antonín. A partir de ahí consideraron que el corredor se había derrumbado. Este es el segundo tramo conocido. A continuación pasaremos al tercero y desde allí a la arista. Repitió el mismo proceso. Se agachó, abrió un hueco en el segundo muro y pasaron por él. A este lado tuvieron que acceder por la saetera de iluminación que daba a la capilla. Fue por esta misma por la que descubrieron el pasadizo. Hubiéramos bajado por ahí, pero siempre es mejor no hacer esto en vista de todos. Caminaron unos 8 metros y tras un marcado giro a la derecha se volvieron a encontrar con un punto muerto. La iluminación era escasa, solo proveniente de la poca luz que pasaba a través de la ya mencionada saetera. Los muros, separados medio metro entre sí, no permitían una correcta ventilación del espacio, haciendo que fuera difícil respirar. Fabio puso las 2 manos en la pared final y empujó con todas sus fuerzas. Esta vez se movió entera, haciéndose a un lado y dejando ante ellos un inmenso pasillo de oscuridad. Bienvenidos a la arista de la Catedral de Ávila, dijo sonriendo y sacándose una linterna del bolsillo. Reconozco que es un poco incómoda de usar, pero gracias a ella ha estado escondida todo este tiempo. A veces me pregunto cómo hacen las Susanas para que nadie se cuele por aquella puerta. Cierran con llave, se limitó a decir Alex. Él asintió divertido. Los 3 entraron. Nada más cruzar el límite, el muro se volvió a cerrar, dejándoles aislados de cualquier realidad. Alex sonrió. La caja de Schrödinger, le recordó a David. Esa arista era completamente distinta a la de Gelinas. Allí no había ni habitación ni muebles. Si ya lo había pasado mal en aquella, en este momento intentaba todo cuando estaba en su mano para no empezar a hiperventilar. La luz de la linterna no alcanzaba a mostrar el final de aquel corredor de los 2 metros de alto y medio de ancho. Si no fuera porque era una locura, David hubiera creído que aquel pasillo continuaba hasta el infinito. Siguieron al cura sin decir nada. Allí no se oía el más mínimo ruido. Caminaron tranquilamente durante lo que pareció una eternidad en línea recta. El silencio era inigualable. Casi se hacía posible oír los pensamientos ajenos. A su espalda solo quedaba un fondo negro ausente de todo movimiento de aire, provocando una mezcla de agorafobia y claustrofobia al mismo tiempo. Al frente, la luz de la linterna mostrando un vacío solamente encuadrado por unos paramentos de piedra demasiado próximos entre sí. David no paraba de mirar hacia atrás intranquilo. Se sentía completamente expuesto, como cuando uno mira a la profundidad del océano mientras flota en él.
En cualquier momento esperaba que alguien o algo le agarrara por detrás. Su respiración fue cada vez más fuerte, siendo esta y los latidos de su corazón el único ruido ahora inaguantable. De pronto los pasos pararon. Fabio levantó la linterna iluminando unas escaleras de caracol parecidas a las que habían entrado. —¿Ya hemos llegado? —dijo susurrando, no muy bien por qué. Se echó a un lado, pegándose a la pared lo más que pudo para dejarles pasar. —Yo me quedo aquí. Mi gemelo os aguarda arriba. Mucha suerte. Espero que encontréis lo que estáis buscando. Y por favor, tened cuidado. —Gracias —dijo Alex—. Trataremos de volver cuanto antes. Se dieron la mano a modo de despedida y subieron las escaleras. El último escalón terminaba en un muro que no tardó en abrirse. Fabio estaba esperándoles tras él. —Hola. Me alegra saber que habéis llegado sin dilación. Espero que mi gemelo os haya dado una buena primera impresión. Ahora, ¿me podéis enseñar vuestras Saturnias, por favor? A David aquello les resultó cómico, rozando lo absurdo más bien, pero se limitó a hacer lo que pedía. Una vez hubieron confirmado de nuevo quiénes eran, les dejó salir de la lista. David respiró tranquilo. Tenía un sudor frío cubriéndole todo el cuerpo. No te preocupes, con el tiempo esa sensación desaparece y el cruzar se hace más fácil. Se trató de tranquilizar Fabio dándose cuenta de su estado. ¿Hace cuánto que te hiciste la Saturnia? ¿2 días? Ayer, le contestó. ¿Se nota mucho que soy novato en esto? Las aristas generan un ambiente que puede resultar represivo al principio. Esta en particular más de la cuenta, por lo que es normal que te sientas algo mareado. Para su sorpresa, vieron que no habían vuelto a la catedral, sino que ante ellos se encontraba lo que parecía ser la despensa de una casa. —Perdona, ¿pero dónde estamos? David preguntó. Estáis en el Palacio Episcopal de la ciudad de Ávila. En este lado nunca se llegó a derruir. El Palacio del Rey Niño sigue tal y como lo construyeron el primer día, les informó. Actualmente sirve de residencia a los curas jubilados y a los que ejercemos en la provincia, por lo que agradecería que saliéramos en silencio sin molestar a nadie. La estancia estaba repleta de estanterías llenas de comida y botellas de vino. A su espalda, por donde habían salido, solo quedaba una pared de piedra sin rastros de ninguna junta que hiciera creer que detrás hubiera algún pasadizo. Antes de salir de aquella estancia, David se fijó en un cuchillo para desollar que se encontraba tirado en el suelo. Había visto ese tipo de cuchillos en más de una ocasión cuando trabajaba de camarero, por lo que tenía muy claro su uso. Estaba aún manchado de sangre, al igual que los adoquines, mostrando lo que había sido un charco de dimensiones preocupantes. Estuvimos limpiando la carne hace unos días, le dijo Fabio, dándose cuenta de lo que estaba mirando. Tenía una voz tranquila y agradable. Con todo el asunto de los ataques a los puntos de la ciudad, nos olvidamos de recoger y limpiar. Ha sido una semana demasiado intensa para todos. ¿En este lado también habéis sufrido ataques? Fabio asintió. Desde hace unos 3 días se han intensificado. Las cosas por aquí están mucho peor de donde venís. Cada vez las diferencias entre este lado y el vuestro son mayores, por lo que os aconsejo que volváis lo antes posible. No tenemos muy claro cuánto durará este punto de cruce activo si los universos siguen alejándose a este ritmo. Los nervios crecieron. No se había planteado que los puntos pudieran cerrarse para siempre. Aquella imagen le aterraba. El simple hecho de pensar quedarse atrapado en un universo que no era el suyo les llevó hasta la entrada. Al salir, David reconoció la portada nada más verla, toda ella de granito rematada con un escudo. Era lo único que se había mantenido en pie en su mundo. Por lo demás, en el lugar en el que había estado el palacio, se habían construido un edificio de correos y la biblioteca. Contra todo pronóstico, allí estaban,
dentro de una arquitectura que supuestamente había desaparecido para siempre. La sensación de angustia que había tenido momentos antes se transformó en algo más parecido a la admiración. Parece que acabas de descubrir aquello por lo que quienes somos merece la pena, le dijo Alex con una sonrisa en la cara. David no podía parar de mirar hacia todas partes. Era la primera vez que cruzaba otro universo distinto al suyo siendo consciente de ello. Quitando aquel monumento situado al lado de la catedral, aquella ciudad parecía la misma. Siguieron al padre calle abajo, donde se estaba esperando un Seat plateado al que el tiempo le había pasado factura. Fabio parecía intranquilo, expectante de todo lo que ocurría a su alrededor. ¿Quién de los dos va a conducir? David levantó la mano. Le lanzó las llaves sin más miramientos. Nos dijeron que ibais a necesitarlo. Está algo viejo y consume más de lo que me gustaría, pero os llevará a donde queráis. Salamanca aquí no es como la conocéis. Por favor, tened cuidado y volved lo más rápido posible. Alex metió la bolsa en el maletero y se sentó en el asiento del copiloto. Nos volveremos a ver esta noche, le aseguró. David le dio las gracias. Pese a que se acababan de conocer, sentía cierto aprecio por aquel hombre que les estaba ayudando sin pedir nada a cambio. Dejó el abrigo y la mochila en el asiento trasero. No pudo evitar ver cómo Fabio se fijaba en el saco según se lo quitaba de la espalda. Se metió en el coche y arrancó. En una hora estarían en Salamanca. Se encontrarían con Andrea y se darían media vuelta. Salieron de la ciudad por donde habían entrado. Ambos habían estado en silencio todo este tiempo. Alex se dedicaba a limpiar su Luger una y otra vez, mientras miraba de vez en cuando por el retrovisor. David se centraba en conducir, mientras jugaba consigo mismo en buscar las diferencias con lo que parecía ser la misma ciudad a la que habían llegado esa mañana. Nos llevan siguiendo desde que salimos, informó David. Se había fijado en aquel coche desde el primer momento en el que se habían despedido de Fabio, pero no se había querido adelantar con las conclusiones. Me he dado cuenta. Si las cosas están aquí tan mal como nos han dicho, era de esperar que tuvieran vigilado el lugar. Por lo que sabemos, los desaparecidos están actuando como mínimo en estos 3 universos, aunque es de suponer que también lo estén haciendo en otros. Con respecto a eso, una pregunta me viene rondando desde que me contaste el funcionamiento de esta organización, dijo dejando a un lado el tema de sus perseguidores. Aún tenían tiempo para abordarlo cuando fuera necesario. Si una persona descubre todo esto, ¿no es de suponer que todos sus homólogos también lo descubren? ¿Cómo es posible entonces que los desaparecidos se encarguen de reemplazarse a sí mismos cuando ellos también son conscientes de todo? No lo son, dijo Alex sin quitar la mirada del retrovisor. El primer desaparecido supo de la existencia de los múltiples universos porque un no nacido se lo dijo. En ese momento esa persona, que hasta entonces había estado unida a sus homólogos, pasó a ser la única entre todos ellos que sabía la verdad. Cada vez que actuamos tenemos que ser conscientes de que nuestro trato con las personas normales afecta a que sus diferencias con sus otros yos sean cada vez mayores. ¿Puedes reducir un poco la velocidad? Veamos cómo se comportan. Había vuelto a cargar la pistola. Estaban ya en carretera. David redujo viendo cómo el coche que les llevaba siguiendo se iba acercando más y más. Es hora de que nos libremos de la carga. Lo más seguro es que les hayan avisado de nuestra llegada a Salamanca, por lo que, por desgracia, tendremos que aparcar a las afueras. No podemos arriesgarnos. El vehículo ya estaba prácticamente encima de ellos cuando empezó a adelantar. David había puesto las luces de emergencia, fingiendo una avería, cosa no extraña viendo el aspecto del Seat. Alex sostuvo la pistola, apuntando a la ventana del conductor. David se pegó a su asiento dejándole hueco. El coche pasó y se puso delante, haciendo caso omiso de su presencia. ¿Podía ser que se hubieran preocupado por nada?
Alex se mantuvo quieta separando el dedo del gatillo. Finalmente se volvió a poner mirando a la carretera y volvió de nuevo a lo que estaban haciendo. Respiró tranquila. Sigue reduciendo y aparca a un lado. Dejemos que tomen la delantera. No podemos estar seguros de nada, pero no seré yo quien actúe primero. Pararon en el arcén. Poco a poco el coche iba desapareciendo en la lejanía. Entonces, prosiguió David. Para su sorpresa estaba tranquilo. En aquellos días se había ido acostumbrando a aquellas situaciones de tensión. No le había dado la más mínima importancia a lo que acababa de ocurrir. ¿Un no nacido creó a los desaparecidos? Eso es lo que se cree, sí. No se ha podido comprobar, y nadie sabe quién pudo ser, pero el hecho es que la única manera de que esa organización apareciera. Ahora actúan en no se sabe cuántos universos. Creía que el principal era el nuestro, pero si lo que nos ha dicho Fabio es cierto, este puede ser el original. ¿Y no podemos pedir ayuda a los no nacidos que vivan en Salamanca? Dudo mucho que quede alguno con vida. No dijo nada más. David volvió a arrancar. Al poco tiempo las torres de la catedral empezaron a verse en la lejanía. Aparcaron justo a la entrada de la ciudad, en el parking de un centro comercial. Alex volvió a coger la bolsa del maletero y a echársela a la espalda. Se había quitado el moño que acostumbraba a llevar, dejándose el pelo suelto, cubriéndole la parte de la cara. Las gafas de sol y el cuello alto del abrigo hacían que costara reconocerlo a primera vista. David aprovechó que estaban rodeados de tiendas para comprarse un nuevo abrigo y una nueva bufanda que también le tapara los rasgos reconocibles. Era pronto, pero decidieron parar a comer allí y descansar antes de dirigirse directamente al Midwife. David le contó a Alex sus sospechas sobre que SJ estuviera en aquel lugar. Alex admitió que también lo había pensado, pero que si eso era cierto, la situación podía ser más complicada de lo que había esperado en un principio. Sabemos que la biblioteca de Gabriel y Galán está en posesión de los desaparecidos. Si queremos entrar allí, existe la posibilidad de que no salgamos de nuevo. Hola, somos Clara y Fernando, creadores de esta aventura semanal. Nos alegra que hayáis llegado hasta aquí. Si os ha gustado, podéis dejarnos el like o suscribiros. También podéis escucharnos en iVoox y leer los últimos capítulos hasta la fecha en ubisundpodcast.blogspot.com. Gracias y bienvenidos a Ubisund Podcast.